En el ejercicio número 4 se dan una serie de sales, todas son sales, y lo que hay que resolver es decir de cada una de ellas de qué ácido y de qué hidróxido o de qué base proviene cada una, y por el otro lado indicar el número de oxidación. Entonces, cuando observamos una sal, por ejemplo la primera, cloruro de potasio, sabemos que el potasio, metal, cloro no metal, cloro más electronegativo, potasio menos electronegativo, y por lo tanto los números de oxidaciones serán negativo y positivo respectivamente. Bien, sabemos que cloro al actuar negativo lo hará con -1 y por lo tanto el potasio será +1. Además que potasio es un elemento de grupo 1 de la tabla periódica. Entonces, de esa manera definimos los números de oxidación, +1 y -1. Ahora bien, el potasio vendrá de el hidróxido o será aportado por el hidróxido la base correspondiente, que será ¿quién? Hidróxido de potasio. Bien, y el cloro, el ácido del cual vendrá será el hidrácido. Bien, el ácido clorhídrico. Bien, acá le faltaría un AC para saber qué es un hidrácido. Bien, es una sal de hidrácido. Es decir, lo que tienen que hacer es como ir hacia atrás en lo que es la formulación. Ya tienen la sal, que es la etapa final, entonces es ver de dónde vino esta sal, quién se combinó con quién para poder obtenerla. En el caso B, por ejemplo, tenemos por un lado el sodio y por el otro lado vemos que tenemos toda esta otra parte que si ustedes ven y analizan y recuerdan a lo que es la formulación de sales, es un anión poliatómico. Bien, es decir, es una sal ternaria. Tenemos sodio, fósforo y oxígeno. Entonces, sodio tiene una carga de +1, entonces por 3, toda esta, la parte positiva, se podría decir, de la molécula, sería +3. Por lo tanto, sabemos que todo este anión que se une al sodio positivo tiene una carga de -3, ¿bien? Y es el anión fosfato. Entonces el sodio habrá venido de lo que es el hidróxido, que es el hidróxido de sodio, ¿bien? Y el fosfato, para que tenga 3 cargas negativas, habrá venido de un ácido que tenía justamente 3 hidrógenos. Porque sabemos que los ácidos pueden liberar hidrógenos en solución, por eso es que luego llegamos al anión fosfato con 3 cargas negativas. Es decir, ahora que tengo esta parte, digo, bueno, este ácido fosfórico se combina con el hidróxido de sodio para darme lo que es el fosfato de sodio, que es una sal, oxisal u oxosal. Bien, ¿cómo hago con los números de oxidaciones? Como dijimos, si este anión que ya tiene de por sí la carga y de la cual ustedes disponen de tablas para poder recurrir a ellas en cuanto a las cargas de los aniones poliatómicos, si queremos corroborarlo y decir, bueno, ¿por qué tiene -3? Decimos, el oxígeno, como sabemos, actúa con número de oxidación de -2 siempre, excepto en los superóxidos y en los peróxidos. Entonces, si es -2 por 4 son -8. -8, para que toda esta parte tenga una carga de -3, el fósforo tendrá que tener una carga de +5 para que se logre esa carga correspondiente. En el caso C, vemos lo mismo, tenemos una sal ternaria, hierro, azufre y oxígeno, y vemos que el hierro, bien, nosotros sabemos que puede actuar con +2 o +3 esos compuestos, y vemos que que lo acompaña al hierro, bien, es un sulfato. Es un sulfato. Entonces, ese sulfato vemos que tiene un
coeficiente atómico del anión poliatómico de 3. Y sabemos que el sulfato tiene una carga de -2. Entonces, -2 por 3 es -6. Por lo tanto, si todo esto es +6, lo que se le contribuye a la otra parte de la molécula para que sea eléctricamente neutra, +6 dividido 2 hierros, me da que el número de oxidación del hierro es +3. ¿Bien? Y para determinar el número de oxidación del azufre, si es que no lo recuerdo, volvemos como el caso B. Digo, tengo 4 oxígenos por -2 son -8, por lo tanto, para que este anión sulfato tenga 2 cargas negativas, el azufre tendrá que tener un número de +6 para poder lograrlo. Y así debo resolver los ejercicios restantes, el D, el E, el F y el G, indicando, ¿no es cierto?, siempre el hidróxido y el ácido del cual provienen. Recuerden que la carga del anión poliatómico será igual a la cantidad de hidrógenos que en solución ese ácido va a ceder. ¿Bien? Luego, el último ejercicio, el 5, tiene una serie de sales, que yo aquí le coloqué A, B, C, D y E para poder llevar a cabo la resolución. Y en ellas lo que deben, lo más importante es poder hacer todas las ecuaciones de obtención, todas las ecuaciones para poder llegar a las sales como un ejercicio de formación de sales. Luego, ¿no es cierto?, una vez que yo tengo la sal, decir, bueno, la divido porque yo sé que en esa sal tengo una parte positiva y una parte negativa, es decir, una parte catiónica y una parte aniónica respectivamente, decir cuál es, y además escribir el nombre. Entonces, para el primer caso, vemos esta sal ternaria, donde tenemos oxígeno, entonces una oxisal. Sabemos que esa oxisal vendrá de una parte catiónica, que a su vez proviene de un hidróxido, y de una parte aniónica que vendrá de un oxoácido. ¿Bien? Entonces, para resolverlo primero, la primera parte decimos plata, con oxígeno nos da el óxido de plata, y luego este óxido, que es el óxido de plata con agua, nos dará el hidróxido de plata. ¿Qué podemos observar aquí? Por un lado, los coeficientes, como siempre, estequiométricos para que las ecuaciones queden bien balanceadas, para que tengan la misma cantidad de reactivos que de productos, es decir, la misma cantidad de cada elemento que participa en reactivos y en productos. Y por otro lado, que cuando este producto continúa o lo necesito para la próxima reacción, los coeficientes estequiométricos no se trasladan, solo se coloca el compuesto de interés solo. ¿Bien? Ahora, por el otro lado, necesitamos llegar a lo que es el oxoácido. Entonces, en una primera instancia tenemos nitrógeno con oxígeno que forma el óxido. ¿Bien? Aquí va a estar la clave en cuando hagan la formulación en poder darse cuenta cuál es el número de oxidación que tiene el oxígeno en este producto final, que es el que nosotros les dimos, decir, actúa en este caso con +5 para poder, a la hora de elaborar la ecuación de formación del óxido, poder definir con qué número de oxidación va a actuar aquí. ¿Bien? Y claramente vemos que es con +5. Entonces luego el óxido, al combinarse con agua, me da el ácido, el oxoácido, que es el ácido nítrico. ¿Bien? Finalmente, el hidróxido con el ácido, bien, se combinan para generar agua, que es un subproducto, porque es una reacción de neutralización, y la sal, que es el nitrato de plata. ¿Qué pasa? Como tienen que disociarlo en lo que es la parte catiónica y la parte aniónica, ustedes saben que la parte aniónica será poliatómica, es decir, tiene 2 elementos formándola, que son el nitrógeno y el oxígeno, por lo que tendremos el catión plata y el anión nitrato. ¿Bien? Lo mismo, exactamente lo mismo, deben hacer con el resto de los compuestos. Bien, en este caso, a los fines de aclarar un poco más por si quedaron dudas,
pero el resto es desarrollarlo de la misma manera. Tenemos una sal oxosal, donde tenemos en realidad el oxígeno que interviene, una sal ternaria. Tenemos una parte catiónica y una parte aniónica que es polianiónica, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros debemos definir cuál es el número de oxidación del azufre, nuevamente como en el caso anterior, para poder definir con qué número de oxidación actuará a la hora de la formación del óxido. ¿Por qué? Porque el azufre tiene más 4 o más 6 en la formación de los óxidos. Entonces, si sabemos y nuevamente recordamos, oxígeno actúa con menos 2, entonces menos 2 del oxígeno por 3 es menos 6. Menos 6, tenemos el sodio, que sabemos que actúa con más 1, pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, entonces más 1 por 2 es más 2, entonces menos 6 más 2 del sodio será menos 4, entonces el número de oxidación del azufre será de más 4 para que la molécula sea eléctricamente neutra. Por lo tanto, como actúa con su menor número de oxidación, la nomenclatura tradicional será sulfito, porque era el menor número de oxidación de sodio. ¿Está? Entonces, en este caso, recuerden que al formar las sales, ¿no es cierto?, tenían que recurrir a la reglita mnemotécnica de pico de pato, oso chiquito. Entonces, como era la terminación oso, porque era el ácido sulfuroso, ¿no es cierto?, entonces la terminación de la sal será sulfito. ¿Bien? Y si hubiese sido el ácido sulfúrico, entonces será sulfato. ¿Bien? Sulfito de sodio, ya definimos el número de oxidación del azufre, entonces nos queda formular. Vamos por el lado de la parte catiónica para lo que es la formación del hidróxido. Sodio más oxígeno nos da el óxido de sodio, colocando los coeficientes estequiométricos respectivos. Entonces, óxido de sodio se combina con agua para dar el hidróxido. En el caso del oxoácido, bien, el azufre se combina con oxígeno para dar el óxido ácido y luego este óxido ácido se combina con agua para dar el oxácido. Bien, entonces, en una última reacción, hidróxido y ácido se combinan para poder formar la sal correspondiente, que luego, dividiéndola en la parte catiónica, nos queda el catión sodio, y en esta parte que nos queda el anión, que aquí no lo coloqué, pero es el anión sulfito. ¿Por qué? Nuevamente por lo que dijimos, el menor número de oxidación. Bien, y este es el anión nitrato. Lo mismo con todas las sales, bien, lo único aclarar que, por ejemplo, en estos últimos casos, bien, no son oxosales porque ven claramente que no tenemos oxígeno, sino que son sales binarias. Entonces, son sales que vienen de hidrácidos. Lo que se combina es el hidróxido con un hidrácido para formar la sal correspondiente. Lo mismo en este caso, ¿sí? Bueno, esto es la explicación del trabajo. Cualquier duda, seguimos disponibles por los foros, por los chats de consultas y también disponen de los tutores correspondientes que se les fueron asignados. Muchas gracias.